Hola a todos, aquí nos encontramos una vez más analizando este hermoso libro que les he dicho que se llama Mujeres Piadosas. Es la historia de grandes mujeres que oraron por sus hijos y el Señor hizo una obra maravillosa en cada uno de los hijos por las que estas madres oraron. En total viene la síntesis de la biografía de 10 personajes muy importantes para nosotros los cristianos. Así que hoy toca leer la madre de John Piper. Vamos a analizar un poco de la vida de John Piper. Así que, bueno, pues empecemos. John Piper dice: en este capítulo vamos a ver cómo Dios utilizó a una mujer sencilla para crear a un hombre de Dios que logró cosas extraordinarias. El ministerio de su hijo es de alcance mundial y pronto estará en los libros de historia. Ella siempre trabajaba sin que se notara lo que hacía. Aún así, John Piper diría: es incalculable todo lo que le debo a mi madre por mi alma, por mi amor por Cristo y por mi papel como esposo y padre. Fíjese todo lo que su mamá le enseñó. Primero salvó su alma, luego dijo mi amor a Cristo. Con las enseñanzas de su madre, el amor de Cristo de John Piper creció. Dice, por mi papel como esposo, padre y pastor. Es muy importante educar a nuestros hijos en la palabra del Señor para que ellos puedan ser unos hombres de bien, sobre todo sirviéndole al Señor. Por lo tanto, van a ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos y buenos ciudadanos a nivel sociedad, ¿ok? Vamos a leer un poco de la historia de los papás de John Piper. Dice: John fue el segundo hijo del primer varón nacido en el hogar de Bill y Ruth Piper. Ruth dice: William Salomón, Bill Piper, había nacido 3 meses y un día después de Ruth. Vamos a ver aquí la historia de los papás de John Piper, ¿ok? Su papá se llamaba Bill y su mamá Ruth Piper. Dice: Bill Piper había nacido 3 meses y un día después de Ruth, en el seno de una familia devota de clase obrera, cerca de la ciudad de Bethlehem, en Pensilvania. A los 6 años de edad hizo su profesión de fe. Luego, a los 15 años, experimentó una profunda conmoción espiritual que lo condujo a predicar el evangelio por primera vez. Imagínense el papá de John Piper predicando el evangelio a la edad de 15 años. Qué hermoso, ¿verdad? Qué satisfacción para la abuelita de John Piper en este caso. Ajá. Dice: fue durante ese simple sermón cuando 10 personas tomaron la decisión de seguir a Cristo que él sintió la emoción y el gozo de llevar a otros por el camino de la vida eterna. En el primer sermón que el papá de John predicó a los 15 años, 10 personas le entregaron su vida a Cristo. Esto es algo maravilloso, porque sabemos que cuando un alma se entrega a Cristo, pues es algo. En este caso fueron 10 personas salvas en el primer sermón. ¿Ok? Después de que Bill y Ruth se graduaron juntos en el 1936, cada uno fue a una universidad diferente. Bill se fue a la escuela bíblica Memorial para prepararse como evangelista y Ruth fue al Instituto Bíblico Moody a estudiar educación musical. Se casaron el 26 de mayo de 1938 y se fueron a vivir a Cleveland, Tennessee, donde ambos transfirieron sus créditos para ingresar a la Universidad Bob Jones. Estamos hablando todavía de los papás de John Piper. Dice: Ruth se quedó en Cleveland, se instaló como ama de casa y tuvo su primer bebé en 1943. Ella ya no siguió estudiando, se casó y tuvo su primer bebé y se quedó en casa a criar a sus hijos. Su hijo John nació cerca de ahí, en Chattanooga, el 11 de enero de 1946, lo cual significó que fue de los primeros de la generación de los baby boomers. Estos se les llaman los nacidos entre el 46 y el 64. Ok, y ahora vamos a ver cómo se desarrolló la vida de Ruth. Y dice que fue una madre omnicompetente, porque hacía de todo. Esta mujer, esta madre, hacía de todo en su hogar, en su familia, en su iglesia, en su entorno. Y vamos a ver, por eso impactó tanto la vida de John Piper. Durante toda la infancia de John, su padre viajaba mucho. Normalmente estaba lejos de casa 2/3 partes del tiempo. Su papá viajaba, acuérdense que su papá era evangelista y viajaba por todo el mundo compartiendo el evangelio.
Dice, es decir, más de 250 días cada año pasaba el tiempo fuera. Para darnos una idea, se podría afirmar que para cuando John tenía 18 años, su padre había estado en casa solamente 6 años y había pasado 12 años lejos. El papá de John Piper se dedicaba mucho a salir, a compartir la palabra, y bueno, pues toda la responsabilidad recaía sobre Ruth para educar a su familia. La mayoría de sus viajes duraban 10 días, pero en ocasiones eran mucho más largos. Ruth, su mamá, apoyaba totalmente a su esposo en su ministerio, aunque se quedaba con el doble de carga durante la mayor parte del tiempo. A ella le tocaba estar en casa educando a sus hijos en lo que su esposo andaba fuera compartiendo el evangelio. También recayó sobre ella la tarea de enseñar y criar y disciplinar a los niños. Muchos años más tarde John Piper, ya, aquí estamos adentrados en nuestro personaje. John Piper escribió acerca de su mamá, dijo, ella me enseñó a cortar el césped, ella me enseñó a conectar cables eléctricos, a sacar las hierbas desde la raíz, me enseñó a pintar los aleros de la casa, a sacarle brillo a la mesa del comedor con una gamuza, me enseñó a conducir un auto y me enseñó a evitar que las papas fritas se impregnaran con el aceite de la sartén. Ella me ayudó con los mapas en la clase de geografía, me mostró cómo hacer una bibliografía. Esta mujer estaba en todo. Estaba enseñando no solo a John, también a su otra hija, pero más, aquí estamos hablando de John y él está hablando de su madre. Él la miraba con admiración a esa madre, quien a ojos de todo el mundo parecía ser omnicompetente. Estaba en todo. Ella cocinaba, ella lavaba, ella arreglaba el jardín, ella hacía de todo. Su ejemplo constante sembró en John un amor por el trabajo duro. Lo enseñó a trabajar en todo lo que sea necesario dentro y fuera del hogar. Ruth no era erudita ni teóloga, su fe era sencilla pero profunda. Sus hijos no la recuerdan leyendo otro libro que no fuera la Biblia, ni citando textos bíblicos que no fueran de Proverbios. En un poema que John escribió para honrarla, dice así, mamá conoció el buen libro, especialmente los Proverbios. Años después, cuando yo vivía a miles de kilómetros de distancia, ella me seguía citando Proverbios en sus cartas. El mensaje siempre era el mismo. Hijo, sé sabio, sé realmente sabio. Teme a Dios y mantén sensible tu corazón. Hay muchas citas en Proverbios muy interesantes. Es mucha sabiduría la que se encuentra en Proverbios aquí en la Biblia. Yo les animo a que lo busquen y lo lean. Trae 31 capítulos y son muchas las enseñanzas que podemos encontrar en el libro de Proverbios, ¿ok? Escrito por el rey Salomón. Dice, seguimos con la historia de Ruth y John Piper. Nadie tuvo una influencia espiritual tan profunda sobre John como su madre Ruth, ¿ok? Juntos llevaban a su papá Bill al aeropuerto y oraban como familia pidiendo a Dios un viaje seguro y fructífero en la predicación del evangelio. 10 días después lo iban a recoger y a regocijarse al oír cómo esas oraciones habían sido contestadas. La vida familiar giraba en torno a la predicación del evangelio y se gozaban en sus victorias. A pesar de la distancia y a pesar del tiempo que ellos pasaban separados, esta familia era unida. Y quien los unía era Dios, era la palabra de Dios, era el evangelio, era el amor a Cristo, era el amor a las almas perdidas, ¿ok? Perfecto, seguimos. John vio a su madre por última vez en el verano del 74. Él había regresado a los Estados Unidos después de terminar su doctorado en Alemania y estaba a punto de tomar una cátedra en Minnesota. Pero antes de viajar allá pasó por Greenville a visitar a su madre. Más tarde, en diciembre de ese año, Bill y Ruth hicieron un viaje a Tierra Santa. En el penúltimo día de su viaje, visitaron la Roca de la Agonía, donde Cristo clamó al Padre pidiendo que le quitara la copa de ira. Los Piper estaban en Israel, sus papás haciendo un viaje. En el último día de su viaje estaban en esta visita ahí. Estaban en este lugar tan significativo para todos nosotros los creyentes. Luego subieron al autobús para ir al siguiente punto y se sentaron en la primera fila. Como todos los pasajeros que iban en esas excursiones, ellos se sentaron donde era su lugar. Ok. Después de unos minutos, Bill se puso de pie y se disponía a dirigir unas palabras a los pasajeros.
cuando de pronto sintió que el autobús se sacudió y oyó que se rompían las ventanas. Un camión del ejército que transportaba una carga pesada de madera había virado bruscamente y muchas de las tablas que llevaba se soltaron, traspasaron el parabrisas del autobús y mataron a Ruth instantáneamente. Imagínense, murió lejos, murió en Israel, en una excursión donde iban en pareja con su esposo, y bueno, murió instantáneamente. Bill quedó gravemente herido y sobrevivió únicamente porque se había puesto de pie justo un momento antes del accidente. Así son los designios de Dios. Él se paró, el esposo se paró a dirigir unas palabras a las personas que iban en ese autobús y eso fue lo que le salvó la vida. Esa noticia sonó el teléfono en casa de John y le dieron la terrible... Esa noche sonó el teléfono en casa de John y le dieron la terrible noticia. Papá está en el hospital, pero tu madre murió. La respuesta de John está descrita en un estudio sobre su vida. John necesitaba estar solo, así que caminó hacia su recámara, se arrodilló junto a la cama y lloró durante muchas horas. Elevó su clamor a Jesús rogando por su papá, por su abuela materna, por su hermana y por sus cuñados. Él no sintió la necesidad de negar la muerte, ni pensó, esto no debía haber pasado. Más bien, su pensamiento se centraba en su papá y decía, oh Señor, ayúdalo, ayúdalo. Poco después de la muerte de Ruth, John encontró una de las carpetas de ella titulada Asuntos Pendientes. La abrió y encontró que estaba vacía. Para él esto fue un símbolo de toda la vida de su madre. Mientras mamá, y dijo John Piper, mientras mamá vivió se dedicó a acabar tareas, fue lo que dijo John en el funeral de su madre. Ella no dejó asuntos pendientes por pereza o por mala administración. Aquello que quedó sin terminar fue porque Dios lo quiso así, no mamá. Su mamá dejó todo, esa carpeta vacía de asuntos pendientes le consoló a él. Dijo, mi madre hizo todo lo que Dios quiso, ella vivió para el Señor, ella cumplió todos los mandatos que el Señor le dio y es una vida muy bonita que nosotros deberíamos de experimentar cada día. Debemos vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida y no dejar nada para después. Todo lo que podamos hacer ahora lo debemos hacer. Todo a quien debemos hablar de Dios en este día. No dejemos para mañana que voy a compartir la palabra con cierta persona. Mañana le digo esto. No. Lo que se debe de hacer hoy, lo que Dios ponga en nuestro corazón y en su corazón, hágalo hoy. No lo deje para mañana porque mañana no sabemos si viviremos, ¿verdad? Y dice que... John Piper es un gran teólogo cuya influencia más importante en la vida, en la fe, ha sido, según lo dijo él mismo, una persona que no era teóloga era mi mamá. Aunque ella no le dio el contenido de su teología, ella moldeó la forma de abordar la vida. Ella, con su disposición a soportar cualquier carga, con su fe sencilla y tenaz, con su empatía, con su ternura, con su vida sencilla, ella produjo un impacto inconmensurable en su hijo. Cuando era candidato a pastor, al compartir su testimonio a la iglesia bautista Belén, le otorgó un tributo supremo de esta manera a su mamá. Dijo, ella me marcó más que cualquier otra persona en el mundo. De eso no hay duda. Y es lo que nosotras como madres quisiéramos dejar, un legado bonito para nuestros hijos y nietos, que nuestros hijos nos recuerden de una manera positiva, que nos recuerden como madres que buscamos siempre estar pendientes de la palabra del Señor, que hablamos con sabiduría, que cuando damos consejos o damos nuestra opinión no sea la propia, sino lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Les animo a que sean mujeres sabias, que dejen un legado bonito para cada uno de sus seres queridos, que después las recuerden con una mención específica, con una mención especial. Nada de lo que hagamos nosotros, si es para Dios, es poco. El Señor se encargará de que cada palabra nuestra quede grabada en el corazón de nuestros seres queridos, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿ok? Así que empecemos desde ya
a sembrar cosas bonitas en los corazones de nuestros seres queridos. Dice la palabra que no os engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que nosotros empecemos a sembrar amor, misericordia, compasión, paz, todo lo que venga de Dios, para que eso cosechemos después. ¿Ok? Bueno, después seguimos con... Todavía nos faltan otros personajes más, así es de que si quieren comprar este libro, aquí está la información. Está muy interesante, está muy bonito. Recuerden que yo solo les doy un bosquejo de cada personaje, pero leerlo todo definitivamente que es una delicia. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos la próxima. Que tengan buen día.